La magia del viejo sistema político mexicano durante el siglo XX tenía una característica muy sencilla. Siempre había la expectativa de que el próximo gobierno sería mejor. Un buen gobierno era premiado por los votantes con el voto para el sucesor. El mal gobierno era visto como finalmente ya concluimos y la gente decía no hay mal que dure 6 años ni pueblo que lo aguante. Y con eso volvió a empezar el círculo vicioso. Empezaba a reinventarse la rueda, empezaba a haber un nuevo gobierno que empezaba a ver cómo podía lidiar con las circunstancias. Los gobiernos de entonces hacían otras dos cosas para asegurar que el sucesor, siempre fueron hombres, tuviera una entrada exitosa. Para ello lo que hacían era construir una realidad económica viable, es decir, invertían en infraestructura, promovían el crecimiento económico, trataban de que la economía mejorara del país para que los estándares de vida se elevaran y el país progresara. Algunos lo lograron, otros no lo lograron. Algunos fueron exitosos, otros produjeron unas crisis espantosas. Pero no hubo uno solo de todos esos gobiernos durante el siglo XX que no intentara hacer crecer a la economía. Para asegurar que hubiera éxito en su sucesión, los gobiernos hacían otra cosa. Utilizaban toda clase de medios, legales o ilegales, para asegurar que el sucesor ganara. Y ese es el elemento fundamental del fraude electoral que caracterizó a México por muchas décadas y que en 1996 fue finalizado y se volvió ilegal, y hay mecanismos que no son perfectos, pero que eliminaron muchos de los sesgos antidemocráticos que había, pero más importante, crearon una base de equidad en la competencia, que es lo que explica por qué hemos tenido alternancia de partidos en la presidencia, en las gubernaturas, en las presidencias municipales. Es decir, en México en las últimas décadas ha habido competencia real en materia electoral. El gobierno actual es un cambio muy radical respecto al pasado. Es el primer gobierno que no tiene por propósito el crecimiento económico. Desde el primer día buscó solo un objetivo, y es asegurar que su sucesión fuera exitosa, es decir, que quien el presidente quisiera ganara la elección. Y es en ese momento donde estamos en este momento. El presidente utilizó todos los recursos del gobierno para construir clientelas, buscó dónde había los votos y se dedicó a promover sobre todo transferencias fiscales, transferencias en efectivo para los adultos mayores, para jóvenes, para los grupos de pobres urbanos que le interesaban, todos aquellos que eran la reserva de votos que estaban al alcance de Morena. El presidente habla todo el tiempo de que primero los pobres, pero si uno ve los números, es evidente que la importancia que tiene para Morena los pobres es estrictamente de carácter electoral. Como dijo la presidenta de Morena al inicio de este sexenio, cuando los pobres dejan de ser pobres, dejan de ser leales para el gobierno que los promovió. Por lo tanto, se convierten en clase media y piensan diferente, piensan ya como ciudadanos, ya no piensan como pueblo y ya no viven o no esperan las dádivas del gobierno. Por lo tanto, este gobierno se dedicó a mantener y a preservar a los pobres como pobres, porque esa es la manera como asegura que los votos estén ahí. La pregunta es si esta estrategia transaccional, yo te doy esto a cambio de que tú me des tu voto, que es lo que los priistas hacían en el siglo pasado, si va a seguir siendo válida este año. La diferencia, la impresión que yo tengo es que la diferencia la va a ser si la gente lo ve como una transacción o ve al presidente como una figura mítica a la que le debe reverencia. Es decir, si hay una lealtad más allá de estrictamente el intercambio de beneficios, porque finalmente todos los ciudadanos sabemos que los programas sociales siempre se preservan. Este gobierno inventó nuevos, pero el próximo gobierno no va a poder quitarlos. Ningún gobierno de ningún color, panista, priista, perredista, morenista, del Verde, del Partido del Trabajo, cualquier gobierno va a tener que preservar los programas. Puede que se llamen diferente como ocurrió en el pasado, pero no se pueden eliminar. El punto entonces es que esta elección va a marcar un antes y un después. ¿Es un país de ciudadanos o es un país de dependientes? Esa es verdaderamente la tesitura en que nos encontramos.